Estimados, buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más, nos reunimos hoy para la sesión de auditoría sistemas de información. El día de hoy nos vamos a ver los temas de tipos de auditoría informática, que es la auditoría forense y la auditoría web. Antes de continuar, para ver cuáles son esos tipos de auditoría informática y qué es la auditoría forense y la web, es importante destacar que hay muchos más tipos de auditorías. Sin embargo, para la clase de hoy vamos a enfocarnos en esas dos. O vamos a ampliar un poco más el espectro de lo que significa la auditoría forense y la auditoría web. Para iniciar, quiero comentarles que dentro de los tipos de auditoría informática, básicamente lo que dentro de esos tipos nos quiere ofrecer es una serie de ventajas en el proceso de la auditoría, ya sea para profundizar o enfocarnos en una parte puntual de la auditoría informática. La ventaja de tener distintos tipos de auditoría es que de esta manera no vamos a perder nuestra atención en algo global y lo vamos a minimizar a algo micro. Desde ese orden de ideas, entonces quisiera empezar abarcando tomando una definición de lo que es la auditoría de seguridad informática. Y básicamente la auditoría informática es validar cuáles son esos intentos de fraude que hay dentro de una compañía. Ejemplo, esas transacciones de tipo online. Por ejemplo, cada uno de los procedimientos que se hacen dentro de una auditoría, algún proceso de intento de hackeo en el cual ha habido pérdida de información, secuestro de información, o simplemente detectar vulnerabilidades. Esto va acompañado de algo que vimos en la clase anterior, que es todos esos procedimientos de auditoría que se tienen en cuenta, ¿sí? A través de esas normas ISO. ¿Listo? Partiendo desde ese orden de ideas, entonces podríamos decir, bueno, ¿y qué es eso de la auditoría de seguridad informática? ¿Cierto? Que bien lo pudimos ver la vez pasada, que es la auditoría, es un proceso mediante el cual pues se analizan las vulnerabilidades del sistema de una organización. Es necesario también tener en cuenta que los tipos de auditoría dependen, o aplicar cierto tipo de auditoría depende del tipo del core del negocio, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, generar una auditoría para un banco que generar una auditoría para un sistema de información de un call center. Son procesos diferentes, los dos tienen acceso a la auditoría, se les va a hacer su proceso de auditoría, pero como son cosas diferentes de negocio, pues se establecen políticas diferentes y también se establece un tipo de auditoría para ese core de negocio. ¿Listo? Desde ese orden de ideas, lo que hay que decir es que dentro de las auditorías, dentro de los tipos de auditorías, podemos encontrar dos grandes tipos y de ahí podemos desglosar cada una de sus funcionalidades o el papel que va a desempeñar cada uno de los tipos de auditoría. Desde ese orden de ideas podríamos hablar de la auditoría externa y la auditoría interna. Como bien su palabra lo dice, la una nos va a permitir hacer una auditoría o realizar es una auditoría que la realiza el personal ajeno a la empresa, si hablamos de la externa, y la auditoría interna básicamente se va a encargar de trabajar directamente para la empresa, ¿sí? Es decir, el mismo personal de la empresa puede llegar a hacer un proceso de auditoría al área correspondiente. ¿Listo? Y posterior a eso, entonces ya tocaría determinar qué tipo de auditoría, según la funcionalidad,
se va a realizar. Ejemplo, la auditoría forense. Esta auditoría forense se realiza se puede producir más bien, o se desarrolla dependiendo de si hubo alguna serie de incidentes a nivel de ciberseguridad, y el objetivo es de recuperar pruebas que evidencien la causa a que le fue afectado y levantar toda la evidencia del caso. Posterior a eso, ver dónde hubo la vulnerabilidad y validar si es posible recuperar o no esa información, si la hubo, o proceder a arreglar los problemas que hubieron frente al tema del ataque. Tenemos la auditoría web, que básicamente lo que busca es conocer las vulnerabilidades sobre los servicios web y aplicaciones de las organizaciones. Desde ese orden de ideas, entonces podríamos poner un ejemplo, como un formulario de registro dentro de un sitio web, un carrito de compras, los controles de acceso, los controles de las URLs y los certificados SSL. Entonces, ese tipo de auditoría nos enfocaría a esa parte. La auditoría de redes, básicamente lo que nos involucra son todos los dispositivos que se van a conectar o que están conectados a las redes. Cada uno de estos dispositivos son analizados para controlar los procesos de seguridad de la empresa, y claramente en el momento de hacer una auditoría pues tendrán que implementar esa auditoría en cada uno de los equipos. Tenemos lo que es la auditoría de código, que esta básicamente se encarga de todo lo que tiene que ver con la seguridad en las aplicaciones o los desarrollos, llámese desarrollos de aplicaciones web o desarrollos de manera local con herramientas como JavaScript, Java, Python, etc. Entonces lo que hace básicamente es encontrar esos huecos que deja el código a nivel de seguridad, o por ejemplo ya sea en procesos de bases de datos, conexiones en línea, etc. De eso se encarga la auditoría de código. Posterior a eso tenemos la auditoría de hacking ético, y en la auditoría de hacking ético, perdón un momento, ya. En la auditoría de hacking ético consiste en hacer test de pruebas o lanzar procesos de pentesting, ¿sí? Ya sea en nuestros procesos a desarrollar, en las áreas a desarrollar o a nivel de infraestructura. Posterior a eso encontramos otros dos tipos de auditoría, que es la auditoría física y la auditoría de vulnerabilidades. Lo que es la auditoría física tiene como objetivo proteger la zona perimetral, para verificar que todo esté funcionando bien. Ejemplo, cámaras, sistemas biométricos, controles de acceso, accesos por medio de tarjetas, ¿sí? Etcétera. Y la de vulnerabilidades va muy agarrada de la mano con la de hacking ético, ya que lo que busca la de vulnerabilidades, como su palabra lo dice, busca encontrar esas vulnerabilidades, puntos críticos, agujeros de seguridad informática, y sobre todo a nivel de seguridad con contraseñas, con login. Bueno, ventajas de una auditoría de seguridad informática. Bueno, retomando, me disculpa, vamos a validar lo que son las ventajas de la auditoría de seguridad informática. ¿Listo? Entonces, una de las ventajas, o voy a mencionar solamente algunas, será reducir los riesgos a los que se expone la organización. En este caso, pues estaríamos hablando todo lo que tenga que ver los riesgos a nivel de pérdida de información, secuestro de información o daño de información.
eliminar problemas, vulnerabilidades, riesgos que se detecten en algún proceso de la auditoría, ¿sí? Tomar medidas concretas para garantizar la ciberseguridad en este proceso de la toma de medidas concretas. Podríamos hablar también de lo que son las políticas a nivel de ciberseguridad y otro de los aspectos dentro del proceso de auditoría es validar cada uno de esos procesos o planes de mejoramiento que se están manejando dentro de la organización para que esas políticas de seguridad se apliquen de manera adecuada. Por último, pues garantizar la seguridad de toda la información que se maneja, empresarial y personal, obviamente, ¿sí? Llámese servidores, información en la nube, etcétera. Y por último, pues aumentar la confianza por parte de lo que son los empleadores clientes, ¿sí? Bueno, continuando con la parte relacionada con las ventajas, pues habíamos quedado en que una de las ventajas es aumentar esa confianza por parte de lo que eran los empresarios con sus clientes. Claramente, desde que un empresario tenga fiabilidad en cuanto a los procesos y el manejo de la información que tiene la empresa de él, pues obviamente eso demuestra que la empresa está interesada en ofrecer un buen servicio, un buen producto y que invierte en seguridad. Entonces eso es muy importante. Bueno, algo que es importante mencionar acá es también sobre los perfiles responsables de la auditoría de seguridad informática, ¿sí? Y aunque son varias las figuras que se pueden encargar de realizar este procedimiento, es de destacar que se han tenido que especializar en este campo. El auditor de seguridad informática es necesario que esté formado puntualmente en ese tema, y para eso pues se juegan un papel importante lo que son las ISO, ¿sí? En este caso el profesional tendrá que evaluar los sistemas de seguridad de la empresa para identificar las posibles deficiencias del sistema. También una de sus especialidades es recurrir a su servicio siempre sí, es decir, puede recurrir a herramientas como Cisco, Chef, Information Security, ¿sí? En la que pues van a ser un buen respaldo para él como profesional. Ahora, un aspecto que también es importante es cómo hacer una auditoría de seguridad informática, ¿sí? Posteriormente vendrán esas fases de la auditoría de seguridad informática. Sin embargo, va a ser un tema que lo vamos a abordar un poco más adelante. Así que no me voy a adelantar tanto. Para esto pues también he traído una ayuda con respecto a una explicación más a fondo de lo que son esos procesos de los tipos de auditoría, ¿sí? Bueno, señores, hoy toca un vídeo bastante interesante que es hablar sobre el tipo de auditorías que se pueden realizar dentro del mundo de la ciberseguridad, concretamente dentro, pues, si tú trabajas en una empresa de auditor de ciberseguridad, de hacker ético, dentro de un red team, pues te vas a encontrar que existen diversos tipos de proyectos. Sobre todo esto yo me he dado cuenta ahora que he empezado a trabajar en una empresa, pues cómo está todo organizado. De esto ya hablaremos posteriormente, porque voy a hacer un vídeo exclusivo hablando sobre mi experiencia, pues en los meses que llevo, ir
actualizándose un poquito todo, pero la verdad es que pues hay varios tipos de auditoría y todo esto va en función un poquito a cómo el cliente se adapta a ello, ¿no? O sea, aquí os lo voy a poner un poquito, ahora lo veremos más grande, pero estas son las 6 tipos de auditoría. Bueno, voy a ponerlo grande ya, que cojones estoy aquí diciendo el subnormal. Y nada, en función, vosotros pensar que si tenéis una empresa, podéis contratar una empresa de ciberseguridad para que pues, haga una auditoría total, una auditoría parcial, una auditoría a unas URLs que son pues accesibles mediante un usuario y una contraseña, que luego podéis incluso decirles, oye, ven a mi oficina y audítame la red wifi o solo audítame la web, ¿no? Entonces, bueno, lo he estructurado aquí un poquito, ¿no? Y sin tener en cuenta el tema de la auditoría interna o la auditoría externa, que os lo he puesto aquí y ahora hablaremos un poquito de eso, pero básicamente son 6 tipos de auditoría. Ya os digo, no lo cojáis esto al pie de la letra, pero generalmente suele ser este caso. La primera de todas, la auditoría de caja blanca o interna. No me gusta mucho especificar que una auditoría de caja blanca tiene que ser interna, porque no tiene por qué, ¿vale? Porque al final la caja blanca quiere decir que tienes mucha información. Caja negra sería que no tienes nada de información y caja gris es un punto intermedio. Luego tendríamos, bueno, interna sería de la red interna solo, de la LAN. Luego tendríamos externa, que sería pues todo lo que no es la LAN, o sea, los servidores, toda la parte expuesta a internet, y IP, direccionamiento público, servidores. Caja gris, que se podría adaptar a cualquiera de estas dos. Y luego tendríamos las auditorías web. Imaginaos que os dicen, pues, oye, hazme un pentest rápido o un análisis de vulnerabilidades a mi auditoría web. O sea, mi auditoría web, Macarena, tú a mi página web, imaginaos aguantandobits.com. Luego tendríamos wireless, que es probar la intrusión o la seguridad de una red física, de una red wireless, una red wifi. Lo de las intrusiones físicas estaría dentro de una auditoría interna con una intrusión física, y luego tendríamos pues una auditoría forense, que es en el caso, imaginaros pues que una empresa sufrió un ransomware, pues contratar a un equipo de forenses que suelen ser más en el Blue Team, pues para que diga, oye, pues ha pasado esto, o sacar un poquito más de información. De esta es la que, ya os digo, menos os podría hablar, ya que yo con cositas de estas he tocado muy pocas. Después de esta breve introducción, vamos a pasar a hablar un poquito de cada una de ellas. Caja blanca e interna. Vamos a primero hablar un poquito del tema de la interna, porque y por qué está puesta con caja blanca. Aquí tenéis que el auditor tiene acceso a los sistemas y conocimientos del entorno. Imaginaros que yo tengo mi empresa y contrato a una empresa de ciberseguridad. Yo le puedo decir, oye, mira, te voy a pasar un listado o unos mapas de red, los diagramas, toda la estructura que tenemos. Pues mira, esta dirección IP corresponde a este servidor de correo. Esta es la lista de usuarios con sus respectivas contraseñas. Y a partir de ahí, tú coge y prueba todo, ¿no? Esto se puede hacer tanto en auditoría externa o en auditoría interna. Si fuera externa, imaginaos pues que tú tienes un login de un WordPress, pues o un login en una página cualquiera para acceder al panel de administración, y la propia empresa te facilita o te crea un usuario concreto para ello. Pues eso sería, por ejemplo, caja blanca, si además te dan más información. Porque hay veces que, como ahora veremos en la caja gris, son estos casos. Y luego el tema de la interna sería pues eso, cuando se audita la red local, la LAN, desde dentro de la LAN, a la cual puedes acceder vas a la empresa físicamente, vía VPN, vía una Raspberry Pi. O sea, imaginaos que tú coges una Raspberry Pi, la mandas a la empresa y la empresa la conecta, ¿no? Y luego, aparte, luego comentaremos una cosa que es un hacking ético total, un hacking ético avanzado, que incluiría todas estas fases. Después teníamos auditoría gris. El auditor tiene un rol de usuario de un departamento, ¿vale? Imaginaros que yo, lo mismo, cojo, entro a la red interna y me crean un usuario que sea básicamente un usuario con los permisos de cualquiera, de una persona de un departamento, sin rol de superadministrador, sin rol de root ni nada, un usuario plano. Y a partir de ahí ya tú miras pues cómo puedes escalar los privilegios o qué hay dentro de los paneles de web. Pues si puedes hacer un LFI, pues si puedes subir algún archivo o tener una reverse shell, si puedes enumerar hashes, si puedes dumpeártelos, puedes mirar muchas más cositas. Eso sería caja gris, que nos dan un poquito de información, pero no nos dan todo como a lo mejor nos podían dar aquí en la caja blanca, que suelen dártelo todo prácticamente masticado. Luego tendríamos las auditorías de caja negra o las externas. Esto va más relacionado porque las auditorías externas suelen ser las que no te dan nada, por eso se suelen asociar bastante con la caja negra, pero que igualmente tú puedes ir, que te den una VPN y no te digan nada y te conectas a la red,
y ala, ahí te sueltan y puede ser caja negra, aunque al tener ya un rol de usuario y tal, pues ya podría, si te ha creado un usuario, podría entrar dentro de caja gris. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Simula un ataque completo desde fuera. No se cuenta con nada de información. Una caja negra básicamente es, te doy un link, te doy una web y ala, ponte a hacer cosas y sácame lo que puedas, intentar comprometer. Obviamente todo esto va un poquito con lo que se acuerde con la empresa, porque imaginaos que la empresa no quiere no quiere test de penetración. O sea, tú enumerarías todo, harías como una especie de análisis de vulnerabilidades, pero no harías una intrusión. O sea, no ganarías acceso al sistema. Puedes probar a lo mejor a lanzarte una reverse shell o a comprometerlo de esta forma, pero no, una vez estás comprometiendo y ya has tenido acceso, no sueles escalar privilegios ni sueles explotar más cosas porque el scope, que es el alcance, no llega hasta ese punto, ¿no? Después, auditoría web, lo mismo, al final suele ser una auditoría o de caja gris o de caja negra y implica todos los servicios relacionados con web. Ya os digo, esto varía un poco en función a la necesidad del cliente, porque a lo mejor puedes auditar la web entera, solo un subdominio, incluso una URL específica que se encuentra recursos fuera de esa URL, ¿no? O algún formulario web específico. Esto va un poquito todo en función a lo que te diga el cliente, porque al final el cliente es el que manda, ¿no? Una auditoría de los sistemas web es muy frecuente y las más realizadas son de las que, sobre todo las que hago yo actualmente en la empresa en la que trabajo. Después tenemos wireless, que es un tipo de auditoría interna, pero centrada en la parte wifi de la empresa. ¿Por qué es interna? Porque tú estás accediendo a la red local. O sea, tú no te conectas a una red wifi pública, por así decirlo. Te conectas a una red wifi privada. Entonces, muchas veces se puede hacer con la Raspberry Pi si no estás presencialmente. Por cierto, aquí tengo mi Raspberry Pi, una que tenga preferiblemente wifi. Si no tiene wifi, pues no lo vas a poder hacer. Entonces ya pues desde ahí tú coges, capturas las tramas, haces ataques de autenticación, puedes levantar otro AP, bueno, puedes hacer un montón de cositas y luego aparte de eso pues vulnerarlas. La verdad es que estas suelen tener siempre bastante éxito. Yo no he tenido la suerte de hacer ninguna, pero por lo que me han contado son bastante exitosas. Después, el tema de las forenses es una de las ramas más distintas, ya que no se buscan fallos ni hackear el sistema, sino que el objetivo es llegar a ver qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y cuándo. O sea, básicamente es todo el tema de, pues, qué es lo que ha pasado, pues vamos a sacar un poquito de información. Y además de estas, que no lo he comentado, también está el tema es que no he hecho la presentación, pero está el hacking ético completo, que incluiría todas las fases. Es lo que os he dicho antes, que imagínate, de forma externa encuentras algún servicio o algún puerto abierto que te permite enumerar usuarios, imaginaros que podéis enumerar SSH y te puedes conectar por ahí a la red interna, ¿no? Y una vez estás dentro de la red interna ya escalas privilegios. Si no, se pueden separar y haces primero la externa, sacas información y si ves que no has podido obtener intrusión, ya pues te dan unos credenciales o te dan un VPN y ya entras dentro del mundo de la LAN y ya ejecutas la auditoría interna. Y luego ya está la operación, el ejercicio de Red Team, ya que sería pues con servidores de command and control, campañas de phishing y un poquito más elaborado porque pues un usuario se descarga un archivo que le han mandado un correo que es un phishing y a partir de ahí pues ya empiezas a hacer cosas. Ya os digo que esto va en función a las empresas e incluso luego también tienes lo conocido como es el análisis de vulnerabilidades, que al final es lanzar un escáner de vulnerabilidades como podría ser pues los scripts de Nmap por defecto, Nessus, Acunetics, el propio Burp en su versión Pro tiene un escáner de vulnerabilidades activo y pasivo y en función de eso sacar unos reportes pero sin llegar a explotar. Entonces imaginaos que yo cojo, lanzo Nessus o lanzo Nmap y veo que hay ordenadores que son vulnerables al Eternal Blue y en vez de coger Metasploit o cualquier otra forma de explotarlo, pues digo, pues ya he comprobado que soy vulnerable, que el recurso es vulnerable, saco una capturita, la pego en el informe, demuestro que es vulnerable, pero no lo exploto como tal. Y eso es lo que sería un análisis de vulnerabilidades. Y nada, chicos, lo siguiente que nos queda por ver dentro de este cursito que estamos viendo, así más teórico, son los teams, el Red Team, el Blue Team y el Purple Team, pero eso te lo voy a dejar en este vídeo de por aquí, si no está... Perfecto. Listo, chicos. Bueno, él ahí mencionó una serie de herramientas, lo que es Nmaps, Acunetics, ¿sí? Hay otra serie de herramientas que nos sirve para hacer análisis de vulnerabilidades, eso lo podremos llegar a ver un poco más adelante, pero algo que él dijo es en relación a los informes.
Si bien cada una de estas herramientas permite generar informes, yo me inclino más que en vez de tomar un pantallazo, prefiero terminar de hacer el proceso de vulnerabilidad, explotar lo que toque explotar y dejar que el sistema genere el informe técnico. ¿Listo? Bueno, voy a profundizar un poco más, un poquitico más en relación a lo que es una auditoría web y lo que es una auditoría una auditoría perdón, qué pena con ustedes, y lo que es una auditoría forense. Entonces, ¿qué es esa auditoría forense? ¿Cuál es su objetivo? Pues básicamente la auditoría forense viene a ser ese proceso mediante el cual se van a realizar investigaciones en términos, hablando legalmente, ¿sí? A través de procesos o estudios de evidencias que se van a detectar, llámese fraudes, llámese actos de corrupción, y cuando hablo de actos de corrupción no me refiero a que haya habido algún proceso corrupto dentro a nivel tecnológico, ¿sí? Llámese intentos de intrusión a un disco duro, llámese procesos de procesos para denegación de servicios. Entonces, la auditoría forense lo que hace es buscar ese tipo de evidencias, ¿sí? Si llegó a haber algún proceso, hubo algún proceso relacionados con esos y cómo lo trataron de hacer, cuánto tiempo trataron de hacer eso y si lograron o feliz término llegar a hacer un ataque, por ejemplo, si se tratara de eso, ¿sí? Bueno, por otro lado, pues la auditoría forense involucra un amplio número de conocimientos específicos, ¿sí? Que van desde el ámbito contable hasta el ámbito netamente informático. Entonces, desde ese orden de ideas, por ejemplo, si hubo un proceso de transacción en un software, digamos si fuera una transacción bancaria, entonces la auditoría forense se encarga de hacer ese análisis y ver en dónde fue ese proceso a través de los logs que se almacenan dentro de la aplicación, el servidor, etcétera, ¿sí? Bueno, eso con relación a lo que es la auditoría forense y cuál es su objetivo, qué busca, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características de la auditoría forense? Primero, es una actividad multidisciplinar, es decir, en su realización se involucran varias áreas del conocimiento, ¿sí? Por ese motivo se denomina que es un tipo de auditoría con múltiples esquemas para desarrollar dentro de la auditoría. La auditoría forense se diferencia, bueno, en relación a las demás, diría yo. Por ejemplo, a lo tradicional, a lo financiero, un ejemplo, lo que genera es un proceso de excepciones, validar irregularidades, patrones de conducta frente a la parte informática. Y bueno, lo que sí tiene la auditoría forense es de que requiere mucha práctica. Es decir, que las personas que se dediquen a hacer ese tipo de auditorías pues tienen que ser personas expertas con dominio ya en el tema. Está muy enfocada a validar lo que son fraudes, es decir, fraudes y todo lo que tenga que ver con un proceso de rastreo. Entonces, en eso es en lo que se caracteriza la auditoría forense. ¿Listo? Entonces, una auditoría tradicional siempre va a ser preventiva. La auditoría forense
va a coincidir en el mismo aspecto, con la diferencia que estamos buscando rastros. La auditoría forense se va a dedicar a examinar el 100% de las operaciones de la empresa o los procesos, etc. La auditoría forense se va a dedicar a estudiar la evidencia de los procesos ilegales, fraudulentos o corruptos que se ha podido evidenciar dentro del proceso del análisis forense. La auditoría forense lo que va a generar es una serie de pruebas sistematizadas, pruebas pericial, ¿sí? Y pruebas penales. Eso es a lo que va enfocado también la auditoría forense. Dentro de la auditoría forense también podemos encontrar algunos tipos de auditoría forense. En este caso, podríamos hablar fundamentalmente de dos, que son la auditoría forense de la preventiva y la detectiva, ¿sí? La detectiva es la que nos va a permitir decir, hey, algo está pasando acá, entonces por favor, ojo con eso, y nos permite hacer más correcciones del caso. Y la auditoría preventiva, ¿no?, es cuando ya hemos empezado a tener problemas y nos va a decir, pasó esto y toca tomar acciones en esto antes de que X o Y cosa suceda. Perfecto. Bueno, eso en relación a lo que es la auditoría forense. En relación a lo que es la auditoría web, que era el otro punto en el cual íbamos a profundizar un poquito más, entonces podríamos decir que la auditoría web consiste básicamente en el análisis y posterior corrección de los errores, ¿sí?, que podamos llegar a encontrar dentro de la página web, un blog, como les mencionaba, un formulario, digamos, de contáctenos, entonces verificar todos esos errores. Ejemplo, que si yo doy clic en el formulario, le doy guardar, de pronto lo que hace es mandarme un bug para donde me deja descubierta la base de datos, pues entonces entrar a corregir esa parte, ¿sí?, etcétera. Asimismo, pues también lo que hace la auditoría web es no solamente hacer ese análisis, sino también cómo hacer ese proceso de mejora, ¿sí? De hecho, lo podríamos nosotros involucrar dentro del plan de mejoras de la organización. Si fuera, por ejemplo, un sitio web que tiene un carrito de compras de la compañía para que aparten sus productos los clientes, entonces se debería tener un plan de mejora justamente para que cada uno de esos errores que se van encontrando pues vayan siendo liberados con el paso del tiempo. ¿Listo? De esa forma se va a lograr un mejor posicionamiento, mayor tráfico y más seguridad, y por lo tanto un aumento de rentabilidad dentro de todo lo que tenga que ver con esa parte web, llámese página web, blog, carrete de compras, etcétera, ¿sí?, o pasarela de pago, etcétera. Bueno, también vamos a encontrar lo que es el tema de la usabilidad, optimización y seguridad. Desde ese orden de ideas vamos a encontrar tres grandes aspectos de la auditoría web, que es la usabilidad, la optimización y la seguridad, ¿sí? Aplicando esos tres puntos dentro de la auditoría web, podremos llegar lograríamos tener objetividad y exactitud de cuál es el estado, podríamos decirlo así, de salud de nuestro sitio web, ¿sí? O cuál podría llegar a ser el plan de mejora para evitar problemas a futuro. El análisis de usabilidad básicamente es la facilidad y comodidad con la que los usuarios navegan por el sitio web. Padre de contar, hasta ahí llegamos. ¿Listo? Podríamos hablar un poco más al respecto, pero puntualmente vendría a ser eso. ¿Listo? Ya encontraremos lo que es la optimización del sitio web, que básicamente
eh, es un aspecto muy importante dentro de la auditoría web y es analizar todos aquellos aspectos que influyen en el algoritmo. En este caso, por ejemplo, eh, cuando nosotros queremos hacer un proceso de indexación con Google, entonces mirar a ver si ese análisis, nos podemos generar ese análisis eh, donde podríamos verificar si esos procesos de algoritmo están bien ejecutados. Entonces, de ese orden de ideas, entra a analizar lo que es la parte estructural, de calidad, estrategia de palabras clave, por ejemplo, que es lo que llaman keywords, ¿no? Arquitectura del sitio web, la calidad de los enlaces internos y externos, planificación para la presencia del sitio web, en este caso en las redes. Entonces, se enfoca mucho en esas partes. Tercero, vamos a encontrar lo que son aspectos relacionados con la seguridad. ¿Sí? Eh, Creo que está muy claro. Aspectos relacionados con la seguridad, detectar a tiempo cualquier tipo de vulnerabilidad o debilidad dentro del sitio web. Creo que lo hemos recalcado durante este tiempo. Y posterior a eso, ya vendríamos a hablar lo que viene a ser cómo se podría ejecutar ese proceso de auditoría. Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Perfecto. Entonces, ¿qué hablamos el día de hoy? Los tipos de auditoría informática. ¿Qué papel desempeña cada tipo de auditoría informática? Entre otros tipos de auditoría, porque pues hay muchos más. Pero es los más comunes, los más usados, los que se ven más en el día a día, pues son los que se mencionaron el día de hoy. Y que es la auditoría forense, que es la auditoría web, profundizamos un poco más. ¿Vale? Entonces, no siendo más por el día de hoy, me despido y espero nos veamos en nuestra siguiente sesión. Buen día para todos.